inspirados por el Espíritu Santo. Muy buenas, le habla el pastor Will Mata de la iglesia Midtown Baptist Temple y estoy de nuevo acá en una semana más con el pastor Alex Vargas. Y solo antes de empezar esta semana quiero invitarle, si usted está allá en su casa y tal vez tiene un negocio o algún tipo de situación que le gustaría comentar o tal vez contratar al canal, que nos esté buscando y mandando un mensaje por este canal Televida. Yo creo que es una buena oportunidad para que usted pueda exponer lo que usted está haciendo. Hay mucho que se hace en la comunidad y pues espero que nos esté contactando. Y bueno, para empezar esta semana, Alex, hace un par de semanas hablamos de esto, de la transición que se vio en el libro de Hechos. Correcto. En el aspecto de tener esto grupal en Hechos capítulo 2, vimos esto de tomar una decisión en Hechos capítulo 9, y vimos Hechos 12, ¿verdad?, en el aspecto de ser un discípulo. La semana anterior, entonces, tuvimos a Chava, amigo, discípulo de la iglesia, y él nos estuvo comentando de su testimonio, que fue venir a los pies de Cristo. Alex, el discipulado, o sea, y esto es lo que vamos a ver hoy, discipulado más lo que significa el instituto bíblico. El discipulado como el primer paso, instituto bíblico como para dar esta continuidad que a veces necesitamos tener, ¿verdad?, en lo que es la escritura. Y voy a comenzar solo con un versículo, si usted está en su casa y no está familiarizado. Eso es 2 Timoteo 2:2, porque esto como para ayudarnos a entender lo que vamos a hablar en este episodio. Pero dice en 2 Timoteo 2:1-2, tú pues, le dice Pablo a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esta es la parte importante. Entonces, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, o sea, enseñar a otras personas. Coménteme un poco en cuanto a este versículo, qué es lo que piensas, cómo te afectó a ti, cómo se ve esto en la vida. Sí, de hecho, echándome para atrás unos 22 años más o menos, por allá del año 2000 en Costa Rica, cuando estaba todavía en Costa Rica, fue cuando conocí a Cristo, ¿verdad? Cuando lo que nos llamamos la conversión, ¿verdad? Fue el momento en que yo entendí que la forma en que yo estaba viviendo y mi necesidad, el pecado que yo tenía era un pecado contra Dios, que no era algo mínimo, no era algo pequeño, que tenía que ver, que no era algo que yo podía resolver de mi forma, digamos, con mis propias fuerzas. Correcto. No puedo comprar la salvación, no puedo hacer obras para ser salvo. Entonces llegó un punto donde me di cuenta que estaba completamente solo y que necesitaba entender, digamos, cómo llegar a poder estar bien con Dios, y fue cuando ya comprendí el sacrificio de Cristo en la cruz. En el momento que esto sucede, en ese momento yo tuve un mentor que es un misionero, actualmente está en Ecuador, dicho sea de paso, y él empezó a entrenarme a mí y empezó a invertir en mí. Y yo me di cuenta que para poder hacer mi trabajo como cristiano, que no es simplemente nada más llegar a la salvación es la puerta de lo que tenemos que hacer como cristianos. Y lo que mucha gente confunde tal vez ir a la iglesia, caer en la religiosidad de pensar que la iglesia salva, pero bueno. Exactamente. Entonces yo llegué a entender que si la misión de vida mía era ir y predicar lo mismo que yo había llegado a entender, necesitaba entrenarme. Necesitaba ser un hombre apto e idóneo para poder enseñar. Y la Biblia dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. O sea, entonces no era solo escuchar lo que esta persona que era mi mentor en su momento me estaba diciendo, era entenderlo y poder enseñarlo. O sea, tenía que ser un hombre idóneo. Pero ¿cómo cuesta encontrar a hombres fieles que estén dispuestos a ser enseñados? Mira, vos y yo tenemos trabajos seculares, no vivimos de nada de la iglesia no nos da ahí como quien dicen el tip o algo, pero sin embargo tenemos trabajos y todo y nos rodeamos de gente que conoce mucho, o sea, gente en los trabajos, gente profesional, vos sos profesional, yo no fui a la escuela pero trabajo en ventas, soy profesional, algún trabajo profesional, pero es difícil cuando estamos en este medio encontrar a alguien que ablanda su corazón y está listo a hacer silencio para recibir
lo que se ha escuchado y poder encargárselo para que él lo lleve fielmente. No hay humildad, creo que en esta sociedad. Sí, y yo creo que Sam, que es el pastor principal de la iglesia de Midtown, donde estamos nosotros, él nos lo comentaba una vez cuando estaba hablándonos sobre discipulado, y él nos decía que fácilmente de cada 100 personas que querían pasar por un proceso de discipulado, y ahorita vamos a hablar qué significa esto de un proceso de discipulado, porque creo que hay un poco de conceptos erróneos también alrededor de eso. Realmente como una persona de esas 100 personas era la que decidía, digamos, ser fiel, ¿verdad? Fiel. Dentro de esto. Y parte del problema es, creo yo, por lo que he visto en 22 años de cristianismo y ministerio, es el siguiente, es que estamos explicando todo el concepto de discipulado de una manera equivocada. Ya sea que lo enfocamos hacia ir a la iglesia. Te voy a la iglesia y ya, pero ir a la iglesia no es ser discipulado. O leas este libro y ya. Bueno, un libro no es un discipulado. Tengas este libro, eso no es discipulado. Discipulado es un proceso que comienza el día que usted se hace salvo, o mejor dicho, Dios lo hace salvo, porque usted no puede hacer nada, al día que usted muere. Entonces, toda su vida, el resto de su vida, básicamente. ¿Y cómo cuesta establecer a las personas en la palabra de Dios, sabiendo que se necesita mucha fe para realmente creer en un libro? Yo he tenido conversaciones donde las personas dicen, es que la Biblia ha sido escrita por hombres y hay errores, y yo, bueno, muéstrame los errores, y nunca tienen una buena respuesta, pero la Biblia sigue probando que dice la Biblia, como es el nombre de este show, que dice la Biblia, es lo que nos ayuda a entender en dónde estamos. Y cuesta tanto, buscar una persona que realmente desee estar en la palabra de Dios. Cuando leemos un versículo como el 2 de Timoteo 2:2, ¿verdad? Que habla de hombres fieles, ¿verdad? Que sean idóneos, o sea, yo creo que es uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad ahorita, porque estamos tan llenos de información y metas que el mundo nos pone, que no podemos tener gente fiel. O sea, no hay tiempo nunca, no hay tiempo para ser enseñados. Y no puede haber un discípulo, y eso se lo digo si usted está en su casa, no puede haber un discípulo si no hay un maestro. No hay maestros si no hay discípulos. Ambos se necesitan mutuamente, pero de ambos se requiere ser fieles, ¿verdad? O sea, y Will, yo creo que aquí tal vez podríamos tal vez usar una analogía o un ejemplo, ¿verdad? Bueno, todos conocemos, bueno, no todos. Nosotros que estamos en ámbito, y especialmente en el fellowship de Living Faith, que es el fellowship en el que estamos nosotros como iglesia, conocemos al pastor Alan Shelby, ¿verdad? Hace más o menos unos 12 años, la persona que me estaba mentoreando a mí, mi segundo mentor, que es el mismo que te entrenó a vos. Greg Kedrowski. Exactamente, Greg, nuestro amigo Greg. Él le preguntó a Alan, ¿verdad? Como, ¿qué eran los siguientes pasos de entrenamiento para Alex, ¿verdad? Entonces, yo ya había sacado lo que llamamos Discipulado 1, que es este material que está acá, pero eso es el nombre, no es exactamente el discipulado. Continué con lo que es, digamos, el seminario, ¿verdad? Todos los cursos de seminario, y ya empieza uno a ver cómo estudiar la Biblia, hermenéutica, teología sistemática, y todos los nombres, ¿verdad? Que suenan muy pomposos, complicados, ¿verdad? Los nombres complicados. Hasta homilética, cómo preparar un mensaje, etcétera, etcétera. Y digamos que me gradué, ¿verdad? Y terminé. Y después, ¿y ahora qué? Porque sabemos que tiene que ver algo, ¿verdad? Y para los que hemos tal vez ido a la universidad, tenemos esa mentalidad. Después de que saco el colegio, o la primaria, la secundaria, la universidad, después decimos quiero posgrado, maestría, después alguien dice, hay que sacar un doctorado porque ¿qué más? Y después, ¿qué pasa? Después de eso, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y una de las cosas que el pastor Shelby le dijo a Greg en su momento fue, bueno, ¿cómo era que funcionaba esto en el tiempo antiguo? Si alguien quería ser pastor de ovejas, ¿qué hacía? Se iba al campo a buscar un pastor de ovejas. ¿Para qué? Para que lo mentoreara y ser el discípulo. Entonces, para que nosotros crezcamos, siempre tiene que haber un maestro, un mentor, y tiene que haber un estudiante o un discípulo. Pero ¿cómo cuesta encontrar gente que reciba, verdad? O sea, maestros hay muchos, ¿verdad? Pero padres y yo igual digo, gente que está el recepta cuesta mucho. Pero bueno, vea, para entrar entonces un poco en el tema de hoy, como le digo, es sencillo, nunca planeamos, aquí no venimos con un script, como le digo siempre, a veces traemos solo algo en la mente, pero
Si usted está en su casa, en nuestra iglesia creemos firmemente en lo que es el discipulado. Yep. Ok, entonces usted se pregunta, ok, pastor, ¿pero qué es el discipulado? ¿Qué es esto que ustedes están hablando? Porque no lo entiendo. Mire, la estructura que se usa viene en un libro, y esto es lo que llamamos el discipulado 1, digamos, ¿verdad? Eso es solo para que usted lo ponga. Son 18 lecciones que se dividen en 18 semanas, en las cuales usted se reúne con una persona uno a uno. Y quiere decir que, por ejemplo, aquí vamos a hablar temas como lo es la salvación, la seguridad eterna, qué son las ordenanzas, Espíritu Santo, qué es la palabra de Dios, qué es la oración, para qué la iglesia local, la familia, cómo se trata con el pecado, qué es la libertad en Cristo. Y hay un montón, se habla de la ofrenda, posesiones, trabajo, mundo perdido. Esto como estructura, o sea, es un libro que se utiliza en la iglesia, es simplemente para establecer a una persona. Pero le hago una pregunta a usted entonces para intervenir acá. ¿Por qué la gente cree que el discipulado es un libro? Porque yo creo que la gente a veces, ¿verdad? Piensa, bueno, es que ya terminé las lecciones de un discipulado. Yo creo que parte de eso es por la forma la forma en que pensamos como seres humanos. Como te decía, digamos, yo tengo un trasfondo muy académico, digamos, mi familia, todos estudiaron, todos sacaron sus cursos, todos tenemos una mentalidad como muy orientada al estudio. Entonces, para mí, digamos, cuando yo llegué al punto de sacar mi ingeniería, etcétera, etcétera, mi cerebro inmediatamente pensó, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Dónde está el segundo curso? Entonces, una pregunta, ¿es doctor el que tiene un título? ¿Es maestro el que saca el título? ¿O eso es algo que...? Eso es un entrenamiento, pero si usted puede, y esto es algo que algunas personas a veces entienden. Yo puedo decir que yo fui a la universidad y pasé, ¿verdad?, como turista, o puedo decir que la universidad pasó por mí y hubo un cambio. Usted puede leer su Biblia y ser turista en su Biblia, o la Biblia puede pasar por usted y hacer un cambio. Entonces, no porque alguien lleve cursos, se hace pastor. No porque alguien lee cursos, se hace discípulo. Y esto abre, si usted está en su casa, yo siempre le digo, esto nos abre una puerta aquí que podríamos hablar toda la noche, porque cómo se ve actualmente gente que pasa por la Biblia, ¿verdad? Gente que pasa por las páginas y las abren y las memorizan. Gente que entiende no solo teología, pero hasta temas, las cosas ahí complicadas que trae el libro, pero la Biblia nunca pasó por su corazón. Entonces, espiritualmente, lo que crea es una religión, no un discípulo de Cristo, alguien que se somete a la Escritura. Alex, como primer punto, eso si usted no está familiarizado, nosotros tenemos 4 metas en el discipulado. Correcto. Entonces, ahora que usted está acá, yo quiero que me mencione las 4 y yo voy a leer cada versículo de las 4 y vamos a interactuar aquí en el tiempito que nos va quedando. ¿Cuáles son las 4 metas que nuestra iglesia está tratando de inculcar, de educar a la gente en el discipulado? ¿Cuáles son esas 4 metas? Entonces, lo que buscamos hacer con esto es establecer al cristiano. Entonces, es la meta número 1. Establecer al cristiano en 4 áreas. La adoración a Dios, la autoridad de su vida, que es la palabra, el contexto de su vida, ¿verdad?, que es su iglesia local, y finalmente lo que es el ministerio, ¿verdad?, que es qué va a hacer con su vida. Y cada una de esas cosas, pues, tiene su desarrollo, ¿verdad? Pero esas son las 4 cosas que queremos hacer. Entonces, en el contexto de establecer a la persona en adoración a Dios, aquí tenemos un problema. La gente usualmente piensa que adorar a Dios es poner un show. Yo he entrado a iglesias donde hay un desorden, todo el mundo habla, quién sabe qué están hablando, una brincadera, una pedidera de plata, hablando de sacarle a la gente, y por eso la gente se va a la iglesia. Ahora, vea lo que dice la Biblia, solo para mencionar un versículo clave, en Juan, cuando usted va a Juan capítulo 4, versículo 23, oiga, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No dicen dinero,
no dice en lenguas, no dice en bailes, no dice en primicias, no, o sea, la adoración, brother, es algo que viene del Espíritu, en verdad, porque también el Padre, a tales adoradores busca que le adoren. Entonces, hablemos de esto un poco, o sea, ¿por qué establecer a alguien en la adoración con Dios? Pero realmente, entonces. Que voy a tratar de no meterme en términos demasiado técnicos, ¿verdad? Pero digamos, por ejemplo, esta semana que pasó, la anterior, estuvimos grabando uno de los cursos del instituto, ¿verdad? Correcto. Que es nuestros conceptos de fundaciones o fundamentos, que la idea es poner las piezas como para poder poner una edificación. Correcto. Y una de las cosas que estuvimos hablando es reglas del estudio bíblico, y una de estas es entender cómo traza Dios o cómo define Dios ciertas palabras. Entonces, la primera mención en la Biblia de la palabra adorar está en el pasaje de Génesis cuando Isaac y Abraham va a sacrificar a Isaac. Entonces, veamos el contexto. No es el brinca-brinca, no es ni siquiera la música. A mí me encanta la música. Brother, ¿y cómo se enfoca la iglesia en los días de hoy en pedir dinero, en manipular a las personas y no enfocarse en la doctrina bíblica? Es una mala praxis o una mala aplicación del texto bíblico. Porque si el contexto o lo que Dios quiere darnos a entender es que adorar es sacrificio, entendamos, o sea, dice que Abraham adoró a Dios y lo que iba a hacer era sacrificar a su hijo. A su hijo. No me suena como que él entró cantando y brincando y súper contento. Yo tengo una hija y viene otra de camino. Yo no estaría contento si yo tuviera que hacer algo así con uno de mis hijos. Definitivamente. Entonces, el contexto es que adorar para Dios es postrarse. Eso es lo que significa. Y es que esto es un concepto y yo quiero que, y siempre lo digo, si usted está en casa, piense en esto y analice lo que usted está haciendo, porque creo que ponemos el show, las luces y ponemos los escenarios en las iglesias y hasta las luces se apagan y se encienden y como digo, el brinca-brinca, ¿verdad? Y la iglesia actual trata de establecer a alguien en un momento emocional, como quien dice, ¿verdad? Correcto. Con música y todo eso. Correcto. y grito, pero se olvida que así no viene eso. Y entonces, a lo último, hay un mensaje de la palabra de Dios que ni siquiera tiene sentido, que no se explica lo que dice la Biblia, porque simplemente se enfoca en una adoración superficial. Y eso es terrible. Pensemos en la primera mención, por decirlo de esa manera, siguiendo digamos, esta mecánica, ¿verdad? O esta lógica de analizar la Biblia, de manipulación de emociones en la Biblia. Génesis, de nuevo, libro de los inicios. Adán, Eva y la serpiente. ¿Con qué ha dicho Jehová? ¿Qué es lo que estaba haciendo Satanás ahí tentando a Eva con eso? Estaba manipulando la emoción para que Eva dijera, un momento, ¿cómo que yo no sé lo que dijo Jehová? A mí no me contaron la historia completa. Y empieza. Muchas de las cosas que la gente hoy en día hace es un juego emocional, porque cuando usted está emocional, usted es vulnerable. Cuando usted es vulnerable, yo puedo obtener de usted lo que yo quiera. Lo que usted quiera. Lo que sea dinero, sea objetos o lo que sea. Se le promete a la gente salud, se le promete a la gente todo por dar y todo eso. Y yo digo, o sea, el adorador a Dios es la persona que obedece en el contexto de Génesis. Brother, este tema aquí podríamos hablarlo por horas. Y como le digo, no vamos a explorar todo, ¿verdad? Pero lo que dice la Biblia es que la hora viene cuando los adoradores adoran, o sea, ese acto de obediencia. Y yo creo que al poner lo emocional dentro de la iglesia, dentro de estas cuatro paredes, perdemos eso. Ahora, para movernos a la otra cosa, parte de lo que se requiere también como en el discipulado, que es la segunda cosa. Entonces estaríamos hablando de lo que dice primera de Tesalonicenses 2:13, y es establecer a la persona en la palabra de Dios, que es la Biblia. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste, dice, no como palabra de hombres. O sea, no confiando en lo que dice el hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea, no tiene nada que ver con la
con la emoción. No. Es algo que actúa. No, ser cristiano es algo muy lógico. Y eso es algo que tal vez muchas personas no comprenden porque no tienen conocimiento o tal vez han escuchado mucho, bueno, vos y yo, que nos gusta conversarle a la gente de la palabra de Dios, que nosotros, bueno, le llamamos ese concepto evangelismo, ¿verdad? Hemos tenido que luchar con, o hablar, tal vez no luchar, pero sino hablar con personas que se dicen ser ateas, personas que dicen ser agnósticas, que nos debaten de, pero es que la Biblia, y uno dice, ¿pero dónde? Muestre. Muéstreme dónde eso que usted me está diciendo está. No conocen la Biblia, no la han estudiado. Entonces se guían por emociones. De alguien me dijo, es que yo leí en internet que eso es mentira porque, y yo, bueno, muéstreme dónde está. Entonces, es desconocimiento de la Biblia y por eso tenemos que establecerlos en la palabra. Porque para poder usted ser un buen adorador, usted tiene que entender lo que la Biblia enseña para no dejarse guiar por la emoción, sino por la razón de lo que la Biblia enseña. Y eso es el típico concepto erróneo de las iglesias. Mover a la gente a una adoración falsa, donde todo el mundo está luchando, gente con problemas, gente con situaciones, y no moverlos a la palabra a la palabra de Dios, que es la Biblia. Oiga, y si usted está en alguna iglesia, yo le voy a proponer esto. Ojalá que sea la Biblia que nos lleva entonces a pegar brincos, que nos lleva a cantar canciones, que nos lleva a orar a Dios. Pero el problema es que ponemos lo emocional primero y no lo bíblico. Exacto. Si ponemos lo bíblico, si establecemos al discípulo, a la persona en la palabra de Dios, entonces, claro, seamos emocionales. Claro que damos la ofrenda. Claro que ahí podemos hablar de... Entonces, la emoción viene a ser un catalizador o viene a ser el combustible de nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo adoro, si estoy feliz, si estoy contento, si estoy emocionado, si lloro, si levanto la mano, si actúo, si me muevo, eso es porque mi entendimiento de la autoridad de mi vida es tan claro que entonces mi emoción lo que hace es simplemente magnificar lo que yo entiendo de la Biblia. Y, no al revés. Y esto nos lleva al tercer paso. Entonces, paso número 1, establecemos al cristiano adorando a Dios correctamente. Paso número 2, establecerlo en la palabra de Dios. Paso número 3, es establecer a la persona en una iglesia local. Correcto. No solo nuestra iglesia es la iglesia, o sea, usted tiene que buscar su iglesia local, pero en 1 Timoteo 3:15 dice la Biblia, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sabe qué es lo que pasa, brother? Cuando quitas el pastor de la iglesia, los miembros no saben qué hacer, porque no han sido establecidos en la adoración, no han sido establecidos en la palabra de Dios. Quiere decir que están confiando en los hombres y no en Dios. Así es. Tenemos falsos adoradores porque entonces la gente no se ha establecido en una iglesia local porque no ha entendido los primeros 2 principios. Y para ser aquí también justo, ¿verdad? Porque yo no quiero que los que están en casa piensen que nuestro... Aquí, dinámica es venir nada más a maltratar a la gente. No. Nosotros hemos estado en esa situación y como maestros ahora, en la posición en la que estamos de liderazgo, reconocemos que por nuestros fallos, antes de no estar propiamente entrenados en nuestro momento, yo cuando comencé era un desastre los primeros 5 años. No, todos. Súper emocional, súper inmaduro, un montón de cosas que yo decía, bueno, yo no sé qué va a hacer Dios conmigo, pero Dios me sacó adelante. Pero se ocupó un corazón recepto. Exacto, pero tiene que estar a la disposición de poder hacerlo. Y entonces reconocer que hay mucha gente que lamentablemente está en esa situación porque no tienen buenos líderes, no tienen personas entrenadas, establecidas en la Biblia, establecidas en la adoración, que puedan ayudarlos. No tienen mentores en su vida. No, y es un problema. Y hombre, saber conducirse en la casa de Dios no debería requerir un pastor, debería requerir un discípulo de Dios que ama adorar a Dios, que ama la palabra de Dios. Y así cuando usted conoce el libro, entonces no hay engaño, o sea, usted está viviendo... Y ahora terminamos con esto, porque la idea, y aquí tal vez podemos quedarnos un par de minutos más, pero dice, es establecer a una persona en el ministerio. Cuando leemos, o el ministerio es como en la obra que usted puede hacer dentro de la iglesia, donde está, en su comunidad, en el evangelismo. Dice 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, o sea, el regalo de Dios, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, quiere decir que
nos ha sido dados a todos algún tipo Correcto. de don, algo que podemos efectuar dentro de la iglesia Correcto. para llevarlo a las naciones. Ese es el modelo de Dios, ¿ok? Entonces, la forma en que Dios, y la forma en que Dios maneja la Biblia es increíble. Romanos capítulo 1 nos dice que Dios utiliza las cosas que podemos entender como la creación, la naturaleza, para poder entender las cosas espirituales. Entonces, en 1 Corintios capítulo 12, Romanos 12 y Efesios 4 nos habla de los dones que tienen las personas dentro del cuerpo de Cristo. Y usa la palabra cuerpo de Cristo porque lo que quiere darnos a entender es que así como este cuerpo tiene una pierna, un brazo, una cabeza, una oreja, un ojo, la iglesia o el cuerpo de Cristo, para poder diferenciarlo del edificio, ¿verdad? Para que la gente no se confunda, también es un organismo, no una organización. ¿Verdad? No es una ONG, o sea, no hay un presidente y vocales y tesorero, no. Es un organismo vivo que tiene funciones. Mi brazo tiene una mano, mis ojos ven, mis oídos escuchan, ¿verdad? Entonces, cada ser humano que está dentro del cuerpo de Cristo tiene una función y necesita entender cuál es su función para poder ejecutar esa función dentro del cuerpo. Dentro del organismo para el cual está involucrado. Y la mayoría de veces, ya para ir cerrando, la mayoría de veces lo que tenemos es una persona que no es enseñable. Y cuando tenemos una persona que no es enseñable, menos vamos a poder establecer a alguien en la adoración a Dios, porque no han entendido que hay un Dios, que no es un Dios emocional, es un Dios que ya habló en 66 libros bíblicos que tenemos en nuestro idioma. No podemos establecer a alguien en la Biblia, porque yo no sé si has hablado con alguien que todo lo sabe. O sea, hay personas que vos hablas y ya todo lo saben. Bueno, no se puede. Y aún uno como maestro, como pastor, como líder, uno tiene que ser enseñado. Yo tengo que aprender de vos, a como vos tenés que aprender de mí, a como aprendo de otros pastores, a como aprendo de otras personas. ¿Por qué? Porque hay gente que habla y no recibe, entonces cuesta mucho. Entonces, ahora, para cerrar este segmento, porque pues ya nos ganó el tiempo, nosotros tenemos en la iglesia, entonces, bueno, el primer discipulado, ¿verdad? Que es esto de tener una relación entonces con Dios, ¿verdad? Establecer una persona. Pero luego montamos a una persona en el Instituto Bíblico. Danos un poco de esto para que la gente... El tema del Instituto Bíblico, y por eso ahora yo comentaba esto de que sacar estudios y eso no lo va a hacer pastor, digamos. Por ejemplo, yo he hecho esto varias veces, tengo un título en ingeniería, pero realmente cuando empecé a trabajar como ingeniero fue cuando me di cuenta si tenía o no el material para ser ingeniero. Sí, salí con el cartón en la mano, pero después tenía que ir a trabajar. Y sin el trabajo, no tenía la capacidad de hacer mi trabajo, entonces el papel no sirve de nada. No me iban a pagar por tener un papel, me iban a pagar si lo que yo supuestamente hice en la universidad funcionaba, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que tratamos de explicar a la gente es que una vez que usted comienza con los fundamentos, ¿verdad? Por eso estos libros ahora les estamos empezando a decir fundamento, ¿verdad? Para que la gente no se confunda con el concepto de un proceso, digamos, que tiene principio y fin en un libro. Los llevamos al Instituto Bíblico con la intención de ayudarlos a crecer en conocimiento, para que después ellos puedan entender su Biblia, educar a sus hijos. ¿Cuánto tarda este proceso en el Puede ser, si estás a tiempo completo, pueden ser unos 4 años. 4 o 5 años. Puedes durar un poco más, eso es, lo llevas a tu propio paso, ¿verdad? A final de cuentas te terminamos dando un asociado de estudios bíblicos, es un grado académico universitario. En divinidad, que se le dice. Sí, es un asociado en divinidad. Y es reconocido reconocido aquí por la escuela de enseñanza y todo lo demás, entonces es válido, o sea, no es... O sea, eso es bueno para el que quiere, digamos, ir por ese camino, ¿verdad? Y mire, y si usted es pastor o el líder o está aprendiendo en la Biblia, yo ya terminé este curso, ya tengo mi título y todo, que eso no significa nada, pero interesante, lo estoy llevando otra vez. Yo creo que, brother, de la Biblia uno nunca puede decir que ya terminó algo. Entonces, yo le invito, si usted es pastor, yo sé que están en otros países que está escuchando esto, ¿cuánto es el costo de esto? El costo es bastante cómodo, el costo es de $40 el crédito.
por hora, ¿verdad? Son créditos una hora, más o menos. Es bastante cómodo porque yo revisando, comparando con otras instituciones, los costos pueden ir hasta los $100 por el crédito. Entonces, en realidad 150 he visto yo. Sí, entonces realmente es bastante cómodo lo que hacemos. No lo hacemos para lucrar, lo hacemos para entrenar a la gente. ¿Y quién puede meterse al Instituto Bíblico? Cualquier persona que quiera ingresar a nuestro Instituto Bíblico siempre tiene que llenar un formulario, obviamente tiene que venir con una recomendación pastoral, más que todo por lo que estábamos hablando de que el material lo podemos enseñar, pero si usted no tiene el corazón no va a aprender. ¿Cuál es su correo electrónico? Si alguien está, pueden escribirnos a vargas@mbtkc.org. ORG, ok. O contacto @lfbi.org y cualquiera de esos dos correos me llegan a mí. Ok. Alex, se nos fue el tiempo. Ya se nos fue el Estamos tiempo. aquí en su canal Televida. Es que le dan ganas a uno de seguir hablando, ¿verdad? Estos temas siempre los vamos a sacar así para que la gente esté aprendiendo. Mira, si está en la casa, bueno, se nos fue el tiempo. Aquí estamos, como le digo, en su canal Televida. Aproveche y como le digo, si usted tiene un proyecto, llámenos, búsquenos, mándenos un mensaje. Así podemos poner su comercial o hacer su tareita ahí que usted necesita que la gente vea, porque esto es importante. O sea, no solo lo que dice la Biblia es importante, a veces hay cosas que hay que poner ahí afuera que nos ayudan a promover lo que estamos haciendo. Y yo creo que aquí en Kansas City este canal nos abre la oportunidad no solo hablar de Dios, pero de las otras cosas que están pasando en la comunidad. Entonces, vea, los espero la próxima semana. Alex, gracias. Si tiene una pregunta, aquí va a aparecer el número, ojalá, 816-739-7579. Will Mata, aquí nos puede llamar y nos vemos la otra semana. Bye.